Dejamos la población de Santa Fe de Mondújar, el destino de la primera gran etapa del camino mozárabe, a su paso por Almería, o lo que es lo mismo, el final de la primera etapa propuesta del camino mozárabe. Nos dirigimos a Alavia, el siguiente hito en el camino, el primer hito de la etapa que nos lleva de Santa Fe de Mondújar al Bolodui. El punto de partida de esta etapa es el Mirador de los Puentes, ese que nos ofrece otra mirada a Santa Fe de Mondújar, paisaje ferroviario de gran valor. Las señales del camino nos ofrecen un atajo, también una oportunidad para observar la franja verde que la vega del Andarax nos ofrece, recordándonos la fertilidad de las riberas de este río seco que en ocasiones ve pasar el agua por su curso bajo. En este atajo vemos las vías del tren, esas que intentan salvar la rampa ferroviaria hasta alcanzar la comarca de Nacimiento. Volveremos a ver las vías en siguientes etapas. Llegamos a la Rambla de Jergal, rambla que cruzaremos para seguir un camino que continúa el atajo hacia Alavia. Seguimos las señales del camino. Cruzaremos la carretera de Ricaveral, carretera ahora secundaria y en otro tiempo principal para viajar de Almería a Granada. Entramos en Alavia, un municipio entre dos ríos, el Nacimiento y el Andarax. Esta situación entre ríos marcará la historia de este lugar. De nuevo, el geógrafo musulmán Idrisi ofrece una primera referencia de un lugar almeriense. En este caso, sitúa a Alavia como un lago entre dos ríos colonizado por Urs Altamán, dentro del plan de construcción de diferentes fortificaciones en el siglo IX. De nuevo, una fortificación que defendía un lugar de paso hacia Almería. Alavia formará parte de la Taá de Marchena. En el siglo XII se crea el reino nazarí de Granada, reino que se divide en unidades administrativas denominadas taás. Volveremos a la historia de las taás en otro punto del camino. Tras la reconquista cristiana de Almería en 1489, Alavia fue dada en recompensa a Gutiérrez de Cárdenas y Chacón por su participación en la reconquista. Alavia pasa a formar parte del señorío de Cárdenas en 1494. Cerca de la entrada del camino mozárabe de Santiago en Alavia, encontramos el Mirador de las Eras. Las eras servían para trillar y aventar el trigo, también para realizar otras tareas agrícolas. Las eras se sitúan sobre casas cueva, otro ejemplo de hábitat troglodita en el camino. Desde este mirador observamos la iglesia de San Juan Bautista, iglesia construida según proyecto de Ventura Rodríguez en 1775. El Cerro del Pico nos ofrece una vista de la confluencia entre los ríos Andarax y Nacimiento. Es esta situación entre ríos la que ofrece a Alavia, municipio no muy extenso, las posibilidades de regadío. Las riberas del río contaban con moreras, esas que permitían obtener la seda, uno de los productos más preciados en la Almería de la Edad Media. La uva de barco, tan importante en el resto de la comarca, fue menos importante como cultivo en Alavia, municipio no muy extenso, predominando el cultivo de los cítricos. En este mirador encontramos unas esferas cubiertas de trencadís, siguiendo la técnica empleada por el arquitecto modernista Gaudí. Es el resultado de una intervención artística realizada en el año 2010 por el artista Miguel García Haro. Esta obra se denomina Esferas telúricas. A esta obra volveremos al final de nuestro recorrido.
La prosperidad que trajo el siglo XIX lleva a la construcción en Alavia de edificios de corte neoclásico e historicista que aún hoy nos ofrecen un paisaje urbano que invita a pasear por sus calles. En este paseo encontramos una casa construida en el siglo XIX, conocida como La Mezquita, nombre que recibe por el uso de un estilo neoárabe en su construcción. Busca en este paseo un reloj de sol situado en la fachada de esas casas que confieren a Alavia un aire decimonónico. En este recorrido por la trama urbana de Alavia, alzamos la mirada para contemplar la iglesia de San Juan Bautista, templo que ofrece al caminante un lugar de oración, recogimiento y reflexión. Entre rejas encontramos otro elemento singular: la escultura dedicada a la mujer del farmacéutico rural, erigida en honor de Carolina Gebra Rietwagen, descendiente de familias burguesas propietarias de parrales y exportadoras de uva. Se casa con el farmacéutico de Alavia, José Sánchez Vivas, en el año 1906. Queda viuda, queda ciega y tras la muerte de su marido, regenta la farmacia. Muere en 1959. Es en 1975 cuando su hijo Francisco Sánchez Gebra, también farmacéutico, encarga su escultura, obra del escultor Santiago Santiago. La escultura se basa en una fotografía realizada por Victoriano Lucas a Carolina, con el vestido que luciera en los Juegos Florales de la Feria Almería del año 1903, certamen en el que participó el escritor Miguel de Unamuno. ¿Recuerdas nuestra visita al mirador del Cerro del Pico? ¿Recuerdas el material cerámico que recubría las esferas telúricas del artista Miguel Haro? La confluencia de dos ríos y el lago que allí se forma ofrecía desde la fundación de Alavia una materia prima fundamental para trabajar la cerámica en sus alfares. La visita a Alavia encuentra en sus alfares una visita obligada en la que debemos recrearnos. Nos abre sus puertas la familia González Castellón. Allí encontramos a la que puede ser la 9ª generación de esta familia de alfareros. Llama la atención ver cómo los alfareros trabajan el barro, posando la pella sobre el torno, ahuecando con sus manos la pieza. Las pellas se sitúan en la horma, base que permitirá trasladar posteriormente las piezas torneadas. Una de las dificultades de las personas que aprenden a trabajar en el torno es centrar la pieza. Estirar la pieza es trabajar con la misma hasta que gane la altura deseada. Hacer hueco o ahuecar permite ensanchar la pieza. Para modelar la pieza se emplea la caña. La parte interior del torno se denomina en Alavia canasta. Una vez que la pieza se termina, se seca naturalmente durante unos 2 días, siempre que el tiempo sea seco, algo que en esta tierra es habitual. El engobe es la aplicación de una pasta arcillosa a la pieza modelada antes de cocerla, proceso que confiere a la pieza un aspecto liso y vidriado. Posteriormente, la pieza se introduce en el horno para ser cocida. Esta cocción se denomina bizcocho o bizcochado, siendo la cocción previa al esmaltado o al pintado de la pieza, siempre que se busque esta terminación. Tan espectacular como el moldeado de las piezas es el dibujo que uno de los hermanos González Castellón realiza en la pieza o el pintado de las mismas por las manos artesanas,
ofreciendo diseños que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Desde un tiempo pasado en el que las piezas de barro eran enseres indispensables para contener el agua que no era corriente en las casas, también para conservar los alimentos ante la ausencia de los actuales frigoríficos. Hoy, la cerámica sirve como elemento decorativo para la jardinería o como vajilla principalmente. Dejamos a Alavia camino de Alsodoux. A la salida, en la ribera del río Nacimiento, encontramos una fábrica de ladrillos que subraya la importancia que ha tenido y tiene la cerámica en este lugar.